Buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su curso de estadística en línea. ¿Sí? En esta ocasión vamos a mirar cómo podemos hacer la gráfica de distribución normal utilizando la herramienta de Excel. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son dos elementos. Recuerden que cuando estuvimos hablando de la gráfica de distribución normal, llegamos a la conclusión que pueden existir infinitas gráficas de distribución normal y que por el hecho de que existen infinitas gráficas de distribución normal, para poder hallar las probabilidades cuando nos encontramos frente a una gráfica de distribución normal o a una que suponemos que sigue una gráfica de distribución normal, lo que tenemos que hacer es normalizar valores. ¿Pero por qué normalizamos valores? Porque resulta que hay una distribución normal, que en este caso le daremos el nombre de madre, que recibe el nombre de una distribución normal Z, que las características de esta distribución normal es que su media, mediana y moda son de 0 y su desviación es de 1. Entonces, nosotros con los valores Z normalizamos las distribuciones normales que tenemos y así mediante eso podemos determinar las diferentes áreas bajo la curva que queremos hallar. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué hacemos esta salvedad? Porque es que vamos a trabajar de dos formas. Vamos a hallar la distribución, la gráfica de la distribución normal para cuando trabajamos con la distribución madre y a partir de allí aplicar nuestro ejemplo, o bien la podemos hacer directamente al ejemplo y es, digamos, que es lo que más nos guste. Entonces, tenemos X y tenemos f de X, ¿cierto? Tenemos X y tenemos f de X. Resulta que nuestra distribución madre o nuestra distribución normal Z tiene una media de 0, y tiene una desviación de 1. Resulta y pasa que el valor central debe ser 0 y se debe extender en igual longitud hacia la izquierda como hacia la derecha. Esto con la finalidad de que nos quede una gráfica completamente simétrica, que la campana de Gauss que nos quede sea completamente perfecta. Entonces vamos a suponer unos valores. Digamos, aquí suponemos menos 2.5 y aquí suponemos menos 2. Es decir, que vamos a ir avanzando de 0,5 en 0,5. 1,5, 1, vamos a llegar hasta 2.5 positivo. ¿Cuál es la intención? Que nosotros tengamos la misma cantidad de datos de la derecha que de la izquierda, ¿cierto? Para que nuestra campana quede perfecta. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. Esta fórmula se la voy a escribir en la descripción del video para que la puedan ver también. Vamos a utilizar la forma distribución.nor.n, la que nos está saliendo de segundo. Listo. ¿Qué nos pide? Esta fórmula nos está pidiendo los valores de X. ¿Qué es X? Pues bueno, la columna que tenemos ubicada en A. Punto y coma para nuestra segunda variable. ¿Cuál es nuestra segunda variable? La media. Recuerden que la media para esta distribución es 0. ¿Sí? Desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar en este caso es 1. Y la del valor acumulado, para el valor acumulado en este caso, nos está preguntando si nosotros queremos la distribución acumulada o no queremos acumulada. Para este caso no queremos la distribución acumulada, entonces le vamos a dar falso o le podemos dar 0. Nosotros damos enter y hemos hecho la distribución. Entonces hemos hecho referencia a que la X se encuentra en A2. Procedemos a estirar la fórmula, ¿sí? Al estirar la fórmula estamos replicando para cada uno de los valores de X. Nos vamos a insertar gráfica. Tenemos que utilizar una gráfica de dispersión. Vamos a utilizar un gráfico de línea y nosotros aquí obtenemos una distribución, ¿cierto? Ya obtenemos la campana de Gauss que simboliza a la distribución normal. Que no queremos que este eje Y se encuentre en la mitad. Fácil, vamos y lo borramos, ¿cierto? Y hemos borrado el eje de la Y. ¿Qué pasaría
¿qué pasaría si nosotros no hiciéramos los valores simétricamente? Por ejemplo, agregáramos aquí 2, 2, 5, tuviéramos 3, digamos que llegamos hasta 5, ¿cierto? Y si nosotros estiramos por acá, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Vamos a tener una gráfica que no es simétrica. Entonces, por eso es importante que agreguemos los mismos valores a la izquierda de la media como a la derecha de la media, la misma cantidad de valores, ¿cierto? Eso en ese caso. Entonces vamos a retroceder aquí y para que veamos nuestra gráfica, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica. En caso de que nosotros la queramos un poco más específica, vamos a borrar estos valores para que no nos salgan en la gráfica. Perfecto, ya no nos salen en la gráfica. Resulta que esta gráfica se queda un poco corta porque nos está mostrando los valores de uno en uno y nosotros queremos ser pues mucho más específicos. Vamos a ampliar la gráfica, vamos a seleccionar el eje de las X y le vamos a dar formato al eje, ¿cierto? Cuando nosotros le damos dar formato al eje, nos salen unas opciones. El valor mínimo es de -3, el valor máximo es de 3 y principales nos está diciendo que está contando de uno en uno, ¿cierto? Pero no, yo quiero que cuente de 0,5 en 0,5, ¿sí? Entonces aquí estoy haciendo pues mi gráfica mucho más específica en caso de que yo necesite el valor que pasa. Estos serían los valores Z. Si a nosotros nos dan un ejercicio, recordemos el caso del de todito, nosotros nos dan un ejercicio donde nos dicen, bueno, la media es 45, porque recordemos que en el caso del de todito, los de toditos pesaban en promedio 45 gramos. Entonces nosotros estamos haciendo el proceso de normalización, y ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que 0, ¿sí? Con que 0 cruza con 45. Entonces vamos a insertar un cuadro de texto, por aquí, eso, 45. Listo. Ahora sí tenemos 45. Y 45, como 45 es la media, al ser normalizado, nos da un valor Z de ¿qué? De 0. Y este pasa justo por la mitad de la distribución de la gráfica. Pero resulta que no lo queremos hacer así. Queremos que en el eje de las X aparezcan los valores con los cuales estamos trabajando. Por ejemplo, bueno, vayámonos a una segunda hoja de Excel. Vámonos aquí en valores de X. Vámonos aquí en valores de F de X. Y vamos con lo siguiente. Vamos a utilizar el ejemplo precisamente del de todito. A nosotros nos dicen que el de todito pesa 45 gramos, ¿sí? La media es de 45 gramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos desde 30, ¿sí? 30,5. ¿Por qué siempre los valores he ido de 0.5 en 0.5? Bueno, digamos que esta es una manera en la cual la gráfica va a salir un poco más suavizada y no se van a ver tan marcadas las líneas, ¿cierto? Entonces miremos acá, seleccionamos estos dos valores. ¿Para qué seleccionamos estos dos valores? Para que al ir bajando, ellos ya vayan de 5 en 5. Como empezamos desde 30 y la media es 45, tenemos que llegar hasta 60. Entonces 57, 58, 60. Está por aquí, 60.5. Listo. Aquí tenemos 60. Subamos. Entonces es igual distr.nor.n. X pues ya la tenemos en la columna de las A. Punto y coma. Media. La media es 45. Punto y coma, desviación estándar. En este caso, desviación estándar es igual a 4.5, pues eso nos lo dice el ejercicio, ¿cierto? Y el acumulado le vamos a dar 0 o falso, que no queremos que nos bote el acumulado. Ya cuando tenemos esto acá, nos vamos aquí a esta intersección, le damos doble clic y Excel automáticamente nos va a llevar hasta abajo. Le vamos a dar aquí, le vamos a dar insertar y le vamos a dar gráfico de... ¿Qué sucede? La gráfica nos está saliendo pues muy a la derecha de nuestra pantalla
y no queremos que salga de esta manera, pues simplemente vamos a borrar el eje de la Y, ¿cierto? Al borrar el eje de la Y, pero todavía nos sigue saliendo hacia la izquierda y no queremos que pase eso. Pues fácil, vamos a modificar el eje de las X, le vamos a dar formato. Bueno, nos está diciendo que el mínimo es 0, no queremos que el mínimo sea 0, sino que el mínimo sea 30, y nos está arrojando que el máximo es 65, no, que no sea 65, que sea 60, ¿cierto? Y que los principales no sean de 5 en 5, sino que sean de 1 en 1, ¿sí? Entonces la gráfica nos está saliendo pues bastante, digamos, apretada. Entonces lo que vamos a hacer es liberarle un poco, vamos a darle más espacio y ya tenemos nuestra gráfica para la distribución normal. Recordemos que este 45 es la media, ¿cierto? Este 45 es la media, y nosotros al normalizar, porque tanto 45 es la media como 45 es la media, al normalizar ese valor, pues nos va a dar un valor z de ¿qué? Nos va a dar un valor z de 0, ¿cierto? Entonces 45 asume un valor z de 0. Entonces, suponiendo, a mí me piden que calcule, ¿cierto? El ejercicio nos pide calcular cuál es la probabilidad de que pese entre 45 y 50 gramos, ¿cierto? Al normalizar ese valor de 50 gramos, nosotros obtenemos un valor z de 1,11. Por aquí no se ve, vamos a hacerlo un poco más grande. 1,11. Entonces 1,11 corresponde a 50, es decir que nosotros pretendemos hallar la probabilidad o el área bajo la curva en este caso, ¿sí? Entre estos dos parámetros. Vamos a añadirles unos elementos a nuestra gráfica para hacerlo con mayor precisión. Entonces nosotros queremos hallar, vamos a agregarle un contorno de forma que resalte, un rojo estaría bien, un poco más de grosor, listo, vamos a ponerla nuevamente rojo, listo. Entonces nosotros queremos hallar cuál es el área bajo la curva, que se encuentra entre estas dos líneas, el área bajo la curva que está entre estas dos líneas. Recordemos que ese área bajo la curva lo podemos determinar utilizando la tabla de probabilidad normal, que ya, como digo, la hemos visto en el ejercicio anterior. Bueno, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que se sigan cuidando y que tengan un buen día. Nos vemos en un próximo video.